Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de este tradicional panel de los días viernes con Roberto Fantuzzi y con Pepe Out, diputado. ¿Cómo estás, Pepe? Hola. Muy bien. Buenos días a todos. ¿Viste que hicieron el CERVEL hizo una norma para ti, Roberto? ¿Sobre qué tema? Porque las embarazadas y los cuidadores de adultos mayores podrán excusarse de ser vocales, así que te van a estar cuidando tranquilamente ahí, por si acaso. Que me hace que cuidar. Claro. Ahora, yo encuentro esto... Lo que debería haber una relación hoy día con la inteligencia artificial perfectamente se puede hacer. Es relacionar el lugar de donde vive el adulto mayor y el lugar donde se va a votar. Yo siempre votaba muy cerca de mi casa, ahora tengo que tomar el auto e ir a votar. Pero son cosas pequeñeces que a futuro se pueden corregir. Yo creo que es clave que la gente esté cerca por razones obvias. Más gente puede ir a votar. Ya el hecho por un impedimento que tomar un taxi, tomar un auto, tomar una micro ya es un poco más difícil. Roberto, Fernando, sí. Lo que dice Roberto me repercute sobre una pelea que yo estoy dando hace mucho rato, solitariamente, pero transversal, que es la introducción del padrón electrónico. No estoy pensando en el voto electrónico, sino que en todas las sedes y en todos los locales y en todas las mesas esté el padrón nacional entero, de manera que cualquier persona, no importa dónde esté, pueda votar en el lugar más cercano de donde se encuentre. Eso ocurre en muchos países, es tecnológicamente perfectamente posible, y nosotros tenemos un sistema que te obliga a votar en el lugar donde tú estás inscrito, en la mesa donde tú estás inscrito, no importa dónde vivas ahora. Y eso hace que haya una cantidad de desplazamientos y también de ausencias, porque la gente se encuentra muy lejos del lugar de donde vota. Nosotros aumentaríamos la participación de manera muy relevante si pudiéramos implementar ese sistema para que cada persona, toda persona, vote en el lugar más cercano de donde se encuentre. Y eso, bueno, hay que convencer a la autoridad porque es una innovación indispensable para hacer más fácil el hecho tan relevante de votar. Ahora, yo me parece muy interesante esa moción, Pepe, y que la asocio a otra cosa. Una cosa es que tú tengas edad y seas una persona adulta mayor y que eventualmente puedas tener compromisos para poder moverte. Pero parece bastante irracional, me parece a mí, que esa persona que tiene dificultades para moverse, que probablemente no puede ir en una silla de rueda o eventualmente tiene dificultades serias de movimiento, pero pueda eventualmente dar una opinión, no tenga ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, eso es más difícil, pero se ha resuelto, porque no solo, fíjate que en Chile no solo no votan aquellos que no pueden desplazar por razones médicas, tampoco votan aquellos que están en los hospitales, tampoco votan aquellos que están procesados o imputados en prisión, pero no están condenados y por lo tanto mantienen el derecho a voto. Y son decenas y decenas de miles. Hay países que han resuelto eso, por ejemplo, con urnas que se desplazan en las cárceles, con los ministros de fe, con los apoderados, con el servicio electoral, con todo.
podría perfectamente introducirse un esquema donde el CERVEL, digamos, previa inscripción, por supuesto, para que el CERVEL pudiera desplazarse a aquellos lugares para que todas las personas pudieran ejercer ese derecho constitucional. Fíjate que esto hubo una anécdota ayer en la Cámara, porque había dos diputados, una diputada y un diputado, que partieron la sesión en la sala y que luego se trasladaron porque tuvieron problemas a sus casas o a su oficina, no lo sé, y luego querían votar. Y la mesa, la secretaría en realidad, había resuelto que si uno iniciaba la sesión en Valparaíso, tenía que terminarla en Valparaíso. Pero eso se contradecía con el derecho constitucional que tiene el diputado a expresar su voto. Y tuvimos varias horas paralizados discutiendo eso, pero como se había aplicado en ocasiones anteriores de la manera restrictiva, se resolvió que en esa sesión no iba a ocurrir, que era una sesión importante porque votábamos un proyecto que requería un quórum más alto, que era el proyecto de educación sexual que ampliaba la educación sexual hacia niveles más bajos del sistema educativo, que entre paréntesis fue rechazado por falta de quórum, es decir, ganamos pero perdimos, como suele ser con esta Constitución, pero quiero destacar que hubo solo 2 diputados del oficialismo que votó a favor y uno de ellos fue tu panelista de las 9:30 de la mañana. Es que Pancho dice, ¿no? Pancho Undurraga. Pancho Undurraga, sí, que además él contó recién en el segmento anterior que él estaba presidiendo la Cámara y tuvo que ponderar cómo se resolvía el problema que tú estás describiendo de los diputados que salieron del Congreso y que, bueno, optaron por la tradición, digamos, y eso generó esta situación de que no se dio el quórum para poder aprobar esta situación, habiendo tenido una posición mayoritaria. Efectivamente, pero hay que felicitarlo, no por eso, sino que por haber resistido los miles de WhatsApp que recibió de supuestos electores que lo iban a castigar si votaba a favor de ampliar y profundizar la educación sexual en los colegios, porque el lobby, el mismo que se movilizó contra las jocas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese lobby es fortísimo. Claro, y que tiene una variable política, tiene otra variable religiosa. Claro. Tiene una variable que además es ideológica, que es esta relación que se tiene de que en el momento en que tú des contenidos que eventualmente puedan introducir este tipo de variables, como la educación sexual, de alguna manera los padres pierden la tuición de sus hijos. O sea, los padres hoy por hoy pierden la tuición de sus hijos cuando le regalan el primer celular. Exactamente. Oye, como anécdota sobre esa materia, nunca se me va a olvidar que yo fui apoderado de un hermano mío mucho menos que yo, y me tocó ir a una reunión de papá. Yo iba como papá de él. En el fondo, y una señora de mucha edad dijo que tenía 9 hijos la señora, y golpeó el escritorio, me acuerdo como hoy día, muy fuerte. Yo aprendí el sexo en la cama y que nadie le enseña a mi hijo dónde. Y todo el mundo quedó impresionado. Efectivamente, son años distintos y manera de pensar totalmente distinta. En el caso particular mío, que tengo hija, me costó mucho hablar de sexo. Yo hubiese preferido que esa enseñanza, una irresponsabilidad de uno, también te tuviese el colegio algo que decir siempre. No es un tema fácil, No es un tema fácil, pero a esta altura la cuestión debe estar centrada en los niños, en su protección, en su preparación para la vida. Sí, por supuesto. Pero y en su libertad. Nos enseñaron a ser padres, si es la verdad de la milanesa. Entonces, lógico. Un tema tan álgido como ese, tan difícil de tratar, no
yo creo que también hay responsabilidades mutuas. Date cuenta, un niño en el colegio pasa 8 horas, casi 7 horas. En la casa pasa como pensando 2 o 3 horas cuando llega al colegio nomás. Naturalmente, la mayor parte de su aprendizaje es con sus pares. Con sus pares. Con los demás niños. Pero las mayores distorsiones sobre la materia del sexo es con sus pares también, ¿ah? Por lo mismo. Perfectamente lo que conversábamos entre nosotros eran cosas irreales a veces. Absolutamente, y por eso es que es tan importante la educación sexual. Oye, hay un tema que me gustaría tratar que yo lo considero sumamente importante por su relevancia laboral. El hecho de que los trabajadores de Uber, creo que fueron los que siguieron el juicio, que son en el fondo trabajadores del sistema, y que hay que ponerle y hay que tener lo más grave, el seguro de accidente, porque efectivamente estas personas andan en la calle todo el día y son de alto riesgo. ¿Qué piensas tú, Pepe, sobre esta materia? Porque va a cambiar todo el sistema, los Rappi, los Uber, los taxistas Uber, etcétera, etcétera. Va a haber un cambio sobre esta materia que para mí se debería venir. Es una cosa que estaba casi de cajón. Claro, bueno, hay un esfuerzo de formalización indispensable, pero la realidad siempre va adelante y va detrás el esfuerzo de formalización. Fíjate que todavía, a propósito de este bono que se está entregando a los propietarios de taxis colectivos y también a los choferes, se ve el problema de la escasísima, si no nula, formalización de la relación laboral entre la persona que tiene 1, 2, 3, 4, 5 o más vehículos y quienes los conducen, que no tienen un contrato formal. Y por lo tanto, claro, a la hora de recibir un beneficio, como no está formalizado, no está registrado ese contrato, en fin, pero más allá del beneficio, lo que quiero decir es que hay una cantidad de trabajos estables como esos que no tienen una relación contractual clara y por lo tanto no tienen el conjunto de previsiones y de seguridades que da el hecho de tener una relación formal. Claro, date cuenta y en Chile, Roberto, tú convendrás conmigo que en Chile, en Chile, después de un periodo en que se fue achicando el trabajo informal, ha vuelto la tendencia a aumentar el trabajo informal en los últimos años, en la última década, de manera peligrosa, porque parecía que íbamos hacia la formalización completa y ahora recuperamos esa tendencia a la informalidad del trabajo, que es la que tienen el Perú, por ejemplo, es una cosa, la mayor parte de los trabajadores es informal. Claro, que son grandes temas para la discusión que está en el Congreso, ¿verdad?, sobre el tema de las pensiones. Fíjate que ese es un tema, y el otro tema para mi opinión personal es enfrentar una realidad de los famosos millennials que trabajan 4 o 5 años efectivos y tienen toda la razón y después van a ganar otro tipo de capital por la vía del turismo, por la vía del conocimiento, de conocer otros países, etcétera, etcétera, que es válido, yo lo considero totalmente válido, pero se producen grandes lagunas. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se van a contemplar en la discusión de las pensiones? Son temas que se vienen a venir, sino efectivos. Yo cada vez que converso con unas personas de 30, 40 años, está contemplado en su vida normal cada 4 años descansar. Y no es descansar, ojo, yo me expresé terriblemente mal. No es de un descanso, es un viaje que yo lo considero parte de su capital, porque están aprendiendo, oye, efectivamente yo cada vez que viajo aprendo muchísimo. Es efectivo. ¿Y hace cuánto que no viajas, van a dejar de hacerlo? ¿Ah? ¿Hace cuánto que no viajas? No he aprendido nada. Bueno, estuvo buena esa. Sí, estuvo buena, estuvo rápida. Oye, bueno, Pepe, otra vez fuiste protagonista de la semana.
pero ya es la semana pasada prácticamente. El tiempo pasa con una velocidad Sí. increíble. Además, después de los partidos, mi preocupación fundamental pasó a ser esa. Bueno, tú no has señalado todavía cuál es tu posición respecto a la acusación constitucional sobre Víctor Pérez, ¿verdad? Bueno, no estaba de acuerdo con su presentación, pero una cosa es el desacuerdo con su presentación y otra cosa distinta es el análisis luego de lo que uno va a hacer. Además, faltan demasiadas semanas, puede repetirse la conducta. Mira, yo voté a favor de la acusación constitucional al ministro Chadwick, porque me parecía que el descontrol de Carabineros, el incumplimiento de los protocolos, el comportamiento criminal en algunos casos, no fue una excepción individual, sino que se configuró una conducta repetida y por lo tanto eso permite imputar una responsabilidad política clara, una conducta repetida. Por supuesto, es muy distinto cuando se trata de una conducta individual. Y por eso que depende muchísimo de lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas, porque si particularmente este domingo, si Carabineros se comporta de la misma manera que se comportó en los hechos de octubre y noviembre, francamente significa que la responsabilidad política no se está aplicando no está actuando de la manera adecuada, pero cada cosa en su mérito. Las acusaciones constitucionales son la máxima acción de fiscalización, el último recurso que tiene la Cámara de Diputados para imputar responsabilidad política y, por supuesto, implica que uno como diputado tiene que analizar a fondo, tiene que reflexionar y tiene que actuar por convicción, como decía la carta pública que hizo don Jaime Toá, explicando por qué había votado del mismo modo que yo. Ahora, Pancho, Pepe, te quiero preguntar algo que no sé si es que existe herramienta para aquello. ¿Qué ocurre si la acusación que está, la investigación que está llevando a cabo el fiscal Armendari, donde ya hay 6, 7 testigos que han señalado que efectivamente les pidieron que las cifras calzaran con lo que estaba manifestando el ministro, eventualmente determinara en imputaciones de delito y que fuera de alguna manera acusado el exministro Mañalich? ¿Eso tiene algún tipo de valor para poder reponer en algún caso alguna acusación constitucional contra él? No tiene mucho sentido, son dos procesos, creo yo, dos responsabilidades completamente distintas. Y esa era una de las complicaciones que tenía este proceso. Habiendo un proceso judicial que va a imputar responsabilidades penales, eventualmente también civiles, habiendo la responsabilidad política de alguna manera hecha ver a través de su salida política. Haber puesto una acusación constitucional significaba de alguna manera anticipar e influir en un proceso judicial. Eso a mi juicio no corresponde. Y por supuesto siempre será más importante el juicio penal. Si hubiera condenas penales o condenas civiles, por supuesto eso hace irrelevante los 5 años de inhabilidad sobreviniente. Lo importante de una acusación constitucional es que culmina con la salida de un ministro cuando está en ejercicio y de alguna manera tú haces ver la responsabilidad política que no quiere hacerle ver su jefe, el presidente. Aunque a veces los presidentes los hacen renunciar poquito antes, como ocurrió con Chadwick, pero los 5 años de inhabilidad pasan a ser irrelevantes si hay una condena judicial, porque además cualquier condena 3 años y un día inhabilita luego para ser candidato a cualquier
a cualquier responsabilidad pública, incluso pierde el derecho a voto cuando uno tiene una condena de 3 años y un día. Además, una condena de 3 años y un día se rige en cárcel, no fuera. Claro, perfectamente podría concluir en cárcel. Oye, ¿podemos dejar un minuto para un tema que me complica como el mundo de las empresas pequeñas? A ver, canta. Dejar un espacio para el mundo real. El mundo político tiene su propio universo. Oye, no, que está el proyecto de ley de quiebra y de insolvencia y reemprendimiento, y lo leí la semana pasada, y le sacaron, parece que suma urgencia. Pero efectivamente lo que está pasando en nuestro país se requiere algún nivel de claridad. Este grupo de empresas que se van con mucha dificultad. La situación actual es dramática. Los empresarios que están en esta situación, que nos están escuchando, no tienen claridad. Date cuenta, el solo hecho de tener veedores, auditores, hace que el sistema no opere, sencillamente no opere para ese grupo inmenso de empresarios pequeños principalmente. Y lo ideal para la ley, para el nuevo proyecto de ley, que mayor nivel de participación, pues hay una serie de errores que nosotros creemos que hay que corregir antes que se llegue a promulgar. Entonces, en la situación de crisis que estamos viviendo, porque viene un tsunami, oye, Pepe, es un hecho que ya los vencimientos empiezan a cumplir. Hoy día salió un artículo, creo, en el Mercurio, desesperada una persona que le empieza a hacer el 1 de noviembre las primeras cuotas. Efectivamente, es imposible que las pague por razones obvias, porque sigue cerrado. Los casos de Valparaíso, por ejemplo. La gran masa de Valparaíso todavía no pueden abrir. ¿Cómo van a poder pagar si no han vendido? Entonces, esa realidad es que seguramente no se viera en el momento que creíamos que iba a ser mucho más rápido la situación. No fue tan rápida, sigue las cuarentenas, etcétera, operando. Entonces, llamo a tú como legislador, plantearlo este tipo de problemas. Se pensaba hacer un FOGAPE 2.0, abrir con la banca nuevamente, porque fue una cosa de buena voluntad, que son fatales esas cosas, que fue buena voluntad. El crédito hipotecario y el crédito comercial, que se dejó un 6 meses de gracia. Todo eso está venciendo. Eso Efectivamente, ojalá que después del 25 nos sentemos a conversar rápidamente cómo se va a resolver, porque si no se va a crear nuevamente un problema social enorme. Además, déjame decirte que el repunte de los infectados diarios, los contagiados diarios, tanto en Europa como en Estados Unidos, muestra que esto va para largo. Y por lo tanto hay que enfrentarlo pensando que tenemos muchos meses por delante. Por delante. Yo todavía no tengo al frente mío. Sí, Roberto, yo todavía no tengo al frente mío porque no está en la comisión ni en la Cámara, entiendo, el proyecto. Pero me voy a meter. Pero te quiero contar que ayer aprobamos un proyecto de ley que va a ser ley, me imagino, un par de semanas, porque va al Senado y fue casi por unanimidad, donde el gobierno pone una garantía para que se permita postergar los créditos hipotecarios hasta 6 meses, más allá de lo que ofrecieron los bancos por su lado, en fin, pero los créditos hipotecarios, y todos los bancos podrán hacerlo, y todos los deudores hipotecarios podrán hacerlo, porque efectivamente el lugar donde más le aprieta el zapato y donde tiene más consecuencias, porque la pérdida de la casa, la pérdida del departamento, la pérdida de la bodega, puede ser una cuestión decisiva para un microempresario o para un jefe de hogar. Yo había presentado ese proyecto en marzo, ¿qué quieres que te diga? Y recién en octubre el gobierno responde. Yo le pedí patrocinio en marzo y que estableciera esta garantía para que pudiera ser posible, pero el gobierno ha andado detrás de los acontecimientos y
y bueno, pero aunque sea tarde, es positivo que ocurra. Yo me he encontrado una cantidad no solo de electores, sino que de personas muy cercanas a Cogotá por no poder pagar los dividendos de sus casas. Y esa deuda se transforma en un... Quería dar el ejemplo aquí. Todos siempre vamos a chocar contra el mismo personaje. El Banco Estado no puede estar liquidando a viejos. 3 cuotas no pagadas va a remate, ¿no? Te das cuenta, recibe la carta un viejo de mi edad, sea directamente con colitis al baño. Obvio. Hoy es una cuestión humana, ¿sí? Hoy día hay que pensar de una perspectiva distinta. No es solo una cosa comercial, sino que detrás hay una situación humana que hay que enfrentar, definitivamente. Absolutamente. Nosotros aprobamos la suspensión total de todo embargo durante la crisis, la pandemia, pero el gobierno no le ha puesto la urgencia, entonces está en el Senado ahí. El 10%, oye, Pepe, ¿qué va a pasar con el 10% al final? Rápido, porque tengo que cortar. Esto da para largo porque quedan 30 segundos solamente. Así que le contesta el próximo viernes, la pregunta está hecha. Gracias, chao. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.